I open them pages, they talk to me. Come on now, brew walk for me. Urban Gorilla, that sauce on me. Yeah, I was shy, pay the cost on me. He the boss man, he got up on that cross for me. He the boss man, he got up on the cross for me. He the boss man, he got up on that cross. Yeah. I open them pages, they talk to me. Come on now, brew walk for me. Urban Gorilla, that sauce on me. Yeah, I was shy, pay the cost on me. He the boss man, he got up on that cross for me. He the boss man, he got up on the cross for me. He the boss man, he got up on that cross. So, para continuar con lo que queremos traer, necesitamos entender que el pueblo de Dios, que es los descendientes de los taínos directos, sangre de indígenas, somos el pueblo de Dios original. Lo que pasa es que se nos ha enseñado lo contrario, nos enseñaron costumbres y tradiciones traídos por los conquistadores, de que ahora nosotros somos parte de ellos. Pero las profecías, como las leímos ahorita, eran claras, que nosotros íbamos a ser llevados y a ser esclavos a todas las naciones y que los enemigos nos iban a esclavizar. Lo que tenemos que entender es que tenemos que leer por nosotros mismos. Nosotros tenemos que entender que nos toca a nosotros escudriñar las escrituras, la historia, y ver que la misma Biblia profetizó esto desde el principio. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 49. ¡Aleluya! Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Claramente está dicho por los profetas, que en este caso es Moisés, que Dios iba a traer una nación lejos, de lejos, que vuela como águila. Claramente, cuando tú buscas en la historia, hay un símbolo, o hay una nación que lleva el símbolo de la águila, y que con ese símbolo ha ido conquistando a las naciones. ¡Así es! Y no es difícil ver que incluso la nación de Estados Unidos tiene ese símbolo, porque ellos fueron quienes salieron de este imperio que vino a colonizar. Ese fue el producto, ese fue el fruto de toda esta colonización, que el símbolo de ellos principal era la águila. Eso dice que va a traer una nación de lejos, fiera de rostro, que no va a respetar ni al anciano ni al niño. Eso que iba a venir a destruirnos. Eso fue lo que sucedió en nuestra tierra, a nuestros antepasados, que ellos vinieron y nos destruyeron. ¿Cómo nos destruyeron? No tan solo nos robaron las tierras, no tan solo mataron, violaron y nos robaron, sino que nos destruyeron mentalmente y espiritualmente, haciéndonos que, obligándonos a convertirnos a todo lo que ellos eran, haciéndonos olvidar a la fuerza quiénes éramos nosotros. Es por eso que estamos aquí hoy, orientando al pueblo de Puerto Rico de quiénes ellos son verdaderamente, que se pongan a estudiar, que se pongan a leer la palabra de Dios tal y como está, no dejarse llevar por la religión que se nos ha enseñado por los conquistadores, porque es el mismo método de pensar que tienen. Lo que pasa es que ahora se ha hecho algo normal y lo vemos como que es de Dios ahora, pero claramente esta iglesia, que fue instituida por estos colonizadores, empezó en el catolicismo, y ahí empezaron los protestantes, las demás iglesias bautistas y evangélicas, pentecostales, y empezaron a enseñar doctrinas que son parte de esa iglesia católica. Y una de las cosas que nos enseñan a hacer es olvidar la ley. Y es por eso, esa fue la misma razón por la cual el pueblo de Dios se olvidó de nosotros, o nos desechó por un tiempo, y nos trajo todas estas maldiciones, porque lo dijo, que si no obedeciese, porque iba a haber unas consecuencias de ellos desobedecer. Él se los dijo de antemano para que ellos entendieran. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá,
si no oirás la voz de Yahweh tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso era parte de lo que Dios le había advertido ya, que si se apartara de no guardar los mandamientos y fuese diligente, que todas estas maldiciones iban a venir sobre el pueblo de Dios, los cuales nosotros somos descendientes de ellos, los taínos, porque eso fue lo que sucedió, y te lo dijo en el versículo 49, que iba a traer una nación de lejos cuya lengua no conoces, porque nosotros no hablábamos español, incluso el español no es ni un idioma, eso es el nombre de otra persona, porque los españoles no hablan español, ellos hablan castellano. Eso. Pero nosotros nos pusieron que nosotros hablamos español, ¿sabes? El idioma de ellos, de los que nos conquistaron. Tenemos un problema tan grave en lo que tenemos en nuestra mente, que tenemos que sacarlo todo, tenemos que olvidar todo lo que nos han enseñado, porque hemos adoptado mentiras. Hemos adoptado lo que el que nos conquistó quería que nosotros aprendiéramos, y se salió con la suya. Pero resulta que estaba profetizado que en los últimos tiempos también el pueblo de Dios iba a recobrar esa memoria. Resulta que nosotros nos compete hacer algo. Nosotros tenemos un deber en la vida, porque las instrucciones que Dios dio claras fueron que nosotros fuésemos obedientes. Fuésemos obedientes al Padre, a los mandamientos que Él nos dio. Y que eran eso, guardar la ley, guardar los mandamientos. Go ahead and work that. Dios está pidiendo algo de nosotros como su pueblo. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, si sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te proscribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Yahweh tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Claramente Dios le está diciendo que esta es la condición para que ellos tengan prosperidad. Pero al ellos no ser obedientes, pues tienen que pasar por las consecuencias de esa desobediencia de ellos. Porque Dios le dijo a Moisés que el pueblo, cuando Moisés muriese, ellos se iban a olvidar de la ley. E iban a escoger otros dioses en vez de a Dios. Por eso es que tienen que venir todas estas consecuencias, por eso es que estamos en el estado que estamos, en el estado mental y espiritual que estamos muertos espiritualmente. Las iglesias no tienen respuesta a las preguntas, no tienen contestación a las preguntas que le hace una persona que está buscando la verdad. Solamente quieren que se mantengan en la línea de pensamiento que ellos quieren mostrarles a ellos. Ellos enseñan de que no tenemos que guardar la ley, siendo esa la razón por la cual el pueblo de Dios pasó a ser llevado esclavo a todas las naciones. Este es el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
So, la iglesia nos ha enseñado a que obedezcamos al pastor más que a Dios. Porque la Biblia te dice que guarde los mandamientos y en la iglesia te dice que ya no es necesario. So, hay una contradicción en lo que dice el hombre versus lo que dice Dios. So, Otra vez en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. so, a nosotros nos enseña lo contrario. Nos enseña, porque tienen sí esta imagen de que estamos obedeciendo a Dios. Pero cuando Dios te dice, por ejemplo, algo básico, no comas cerdo, la iglesia te lo sirve cuando se acabe el culto. So, todas estas cosas son claras y son básicas, como el día del Shabbat, el día de descanso. Todas esas cosas son básicas, pero la iglesia decide hacer conforme a la doctrina que se les enseñaron cuando fueron a hacerse pastores. Eso es lo que ha sucedido. Y nosotros venimos, ¿verdad?, queriendo agradar a Dios y terminamos agradando al hombre más que a Dios. Agradar más a la creación que al creador. You guys from Puerto Rico? Right here. So, Follow you. I'd rather just follow myself. But I'll go over here. do you have any questions? I actually didn't. I was just having a nice conversation with the gentleman. I wished him very well. I asked if they were the same group that I see in New York City and Brooklyn a lot, which is kind of like a Muslim brotherhood of like generally black and Latinos, right? And that's cool. I just wanted to have a nice conversation. What is that? Sikh Sakari. Sakari. What does that mean, sir? What does Sakari mean? Dagger. Oh. Are you? Is your faith Muslim, Christian? What? Not Muslim. Okay, Christian. Not Christian. We're not He Christian. mentioned God a lot. Yeah, we're not Christian. Are you guys cool with my hands in my pocket? That's fine. I'm Okay. sure I'm fully. No problem, me either. I just stood the police off for an hour and a half and I got it on video. Where you from? I'm from Brooklyn. Brooklyn Report. Bensonhurst, That's Bay I Ridge. just know he was going to say Bensonhurst. I just know. Bensonhurst, Bay Ridge, Cypher Heights. Also, I lived in Queens. What's your ethnic background? I never met. I told you. I said I don't know my father. I think I might be Belgian, partly, but mostly mutt. Belgian? Belgian, I think some Belgian, but he said like white devil, of course. Okay. So, Yeah. yeah. But here's the thing. Uh-huh. Listen, a lot of shit, bad shit has happened forever. I can't, I try to tell your friends. My family won't even talk to you because of fucking Trump, right? Because of this bullshit, right? Because it's racist bullshit. What's wrong with Trump? I hate his guts, he's a racist thief. Why would you hate Trump? Why? Because he's the most corrupt individual. Are you kidding me? You like Trump? The most corrupt? You like Trump? So there's nobody more Wait, corrupt than no, Trump. no, you like Trump? Please don't tell me you like Trump. I don't like any white people, but here's what I'm saying. But listen, I got you. Hold on to it. Why? I didn't do nothing to you. I never did nothing to you. You're not me. You're in Puerto Rico, man. Okay, You're and, hurting. and I That own a hurts. business. You said And I what? own a home. Even worse, he owns a property in Puerto Rico. And a home. He's making money in Puerto Rico. No, I'm actually losing money. I'm actually losing All money. praise to the Most High. Right. Awesome. But here's the thing. There's the Condado Lagoon over there. Guess who cleans it up? Who? This guy. Right? Stop. Not done yet. Get Not used done to it. yet. Get used to it. I put the You're gonna trash. be cleaning it Listen, up, I man. painted the graffiti because nobody. You guys want to do something effective? Stop the graffiti. No, the You want to graffiti do is something art. effective? That's art. Get rid That's of expression. brother. That's how it's brothers private express themselves. Who property. gives a god? This ain't private property. This is Taino property. No, This but- is Taino property and Taino property only. I understand you. I Oh, no, you don't, because you're a property owner. Oh, in this guess world. what? I studied it because I don't go into places uneducated. But You you know still what? bought property here, right? Of course, because I want to be part of a community. And you know what? If you look me up, real easy to find. Google Bike Rent Tour, I'm #1. Okay. All right? Bike Rent Puerto Rico, Condado Tourism Center. What I do, I hire local. You guys are going to hate this. Guess what? I hire gays.
Google Gay Pride Puerto Rico. My client is #1. You hate that too, right? Why do you hate people? I don't hate you. Why do you hate me? Why can't, don't I have a right to hate? You do. You can hate me if you want. There we go. It's cool. That's it. It's cool. That's It's cool. it. I just want to exercise my rights To hate. to hate. But I feel bad for you. Listen, the Dalai Lama told you, he said if The you Dalai Lama doesn't care about black Hispanic people, bro, so I don't care about the Dalai Lama. honestly, dude, Why people talk about the Dalai Lama like he's just a symbol for peace and I hope? care. He's from a war I zone, care bro. about He's not stopping no war in his everybody country. who ain't trying to hurt nobody else, who wants to do the right thing. I got you back. That's it. Very, very simple, right? That's how it is, right? I will engage. I got no problem with this. I'm glad to have an interesting conversation with interesting people. I don't agree with what you're saying, right? But it's okay. But I'm just telling you, you're all young men, right? Young men, your hate ain't healthy, right? It is healthy. Figure out a way. Very healthy. Figure out a way. Figure out a way. Sir, may I speak? Figure out a way to take this passion, this energy, We've done it already. right? Do something productive. We've done it already. Raise We're doing money it. for people. We're doing it. Put housing we're down. we're doing productive Show things. me something productive, I'll help you. We're doing productive things, And say you don't hate and me. we don't want your help, and we still hate your guts. Okay, Go ahead, Bryce. Good. Very simple. Welcome to ain't fired up, boy. Huh? But you know This what? ain't fired up. Be quiet. I don't When hate I'm in Philly, you. I hear you All right, from guys. a mile away. You guys have a great night. Other places, I hear The you ones that aren't from here, welcome to Puerto Rico. The ones that are from here, have a good How night. you gonna get your message out? Your anger is misguided, young There's sir. a quick interlude to deal with this video. Where's your body? Down. We can Goodbye. go right back to the Camera. Go ahead. Goodbye. Stand up. Oh, he gotta go. Give you a little bit of a adrenaline, you know? Always. So, como estábamos diciendo, la iglesia enseña que no guardemos los mandamientos, cuando eso claramente fueron la manera en como el pueblo de Dios vino a terminar en esclavitud. Pudimos ver cómo Cristo dijo que su pueblo iba a la esclavitud y cómo después de Cristo los indios nativoamericanos, los afroamericanos, los mayas, los incas, todos los descendientes de los indígenas, nuestros antepasados fueron llevados a esclavos a todas las naciones, edificando naciones completas, ¿verdad? De gratis. Hablando del diablo que acaba de venir. Este es el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 12. Y yo los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Eso es lo que ha sucedido. Nos han robado nuestra identidad, nos han robado nuestro deseo por la obediencia al Padre, por causa de dejar de guardar los mandamientos y por toda esta movimiento de colonización por el hombre blanco. Eso es lo que ha sucedido, que han venido, nos conquistaron, nos robaron las tierras y ahora nos cobran a nosotros la tierra. Tenemos que ir para donde ellos a pedirle de todo. Tenemos que vestir, vamos a donde ellos. Tenemos que comer, vamos a donde ellos. Cuando ellos vinieron y nos robaron las tierras, a los que somos descendientes de los taínos, que somos parte de las 12 tribus de la casa de Israel. Nosotros somos los descendientes directos. Pero a nadie le importa ya, ni a la iglesia cristiana le importa ya, porque ellos tienen la mentalidad que ha sido sembrada en su mente, porque nos han sembrado mentiras. Nuestros padres no pudieron enseñarnos la palabra de verdad, porque ellos fueron destruidos mental y espiritualmente. Pero nosotros, Dios nos ha levantado para estudiar, para escudriñar, para buscar en las Escrituras, para por nosotros mismos entender que lo que dice la palabra, nos podemos nosotros identificar con eso, porque nuestros antepasados fueron esclavos. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 43. ¡Aleluya! El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto,
y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Eso es lo que ha sucedido. Que el boricua tiene que ir y buscar prestado. Todo lo que necesita tiene que ir a un extranjero. Viene el chino y se hace millonario vendiendo comida. Viene el indio y te monta tiendas de ropa por todos lados. El gringo lo tiene todo. Todo esto le pertenece al gringo. Nosotros los boricuas no tenemos nada porque se nos robó lo que nos pertenecía a nosotros. Pero llegamos a ese estado por olvidar los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña la iglesia a hacer? A olvidar los mandamientos de Dios. Pero Cristo te dijo que no, que tenías que guardar los mandamientos de Dios. Y que ni piense que Él viene a quitar la ley. Este es el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo te dijo que Él viene para cumplirla y no para cumplirla para que tú dejes de cumplirla. Él te dio un ejemplo. Te dio un ejemplo para que tú lo sigas. Como Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así es. Ellos entendían que tenían que imitar a quién, al que se fue enviado para salvarnos, para salvar al pueblo de Dios, para libertar al pueblo que fue esclavizado, que fueron nuestros antepasados, los indios taínos. Este es el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Hamashiach había de perecer. Cristo vino y murió por nosotros, para darnos a nosotros la libertad. Pero el pueblo de Dios todavía continúa en idolatría, siguiendo las costumbres y tradiciones de las demás naciones, cuando claramente Dios les dio mandamientos de que no hicieran así, que no siguieran no siguieran las costumbres y tradiciones de las demás naciones, porque todo esto es vanidad. Otra vez en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La iglesia te enseña que olvide los mandamientos. E incluso enseñan que es un tipo de atadura, que el que quiere seguir la ley está atado. Por lo menos eso era lo que me enseñaban a mí. Y yo sé que a los demás hermanos también. Es algo común en la iglesia. Claramente te está diciendo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se cumpla. Y todavía el cielo y la tierra está aquí delante de nosotros. Y continuó diciendo que el que enseñe que no se tiene que guardar los mandamientos de Dios va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Y por contrario, el que enseñe y los haga será llamado grande. Libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Sed pues nosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una de las excusas de los cristianos es que, yo no soy perfecto, nadie es santo, y son excusas que se nos ha enseñado, pero fue un mandamiento de Dios, de que seamos perfectos. Porque han inventado, como digo, han traído muchas costumbres de allá, se nos siembra y nosotros las hicimos parte de nosotros, ¿verdad? Hablando de la iglesia, y así ellos han enseñado, pero por ellos mismos no se pusieron a leer
todo esto está profetizado porque Dios es quien puso una venda en sus ojos para que no vean y tapó sus oídos para que no escuchen y entiendan. So, necesitamos guardar los mandamientos de Dios y olvidarnos de la iglesia, porque si la iglesia no está enseñando en contra de lo que está establecido por el Padre, por el más alto Dios, Yahweh, ¿quiénes somos nosotros para entonces hacerle más caso al hombre que al más alto Dios Yahweh, quien envió a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos y dejáramos de pecar? Porque continuamos siendo desobedientes a nuestro Padre. Necesitamos entender que debemos que obedecer más a Dios que a los hombres, olvidando de los hombres. Es que se nos robó la tierra. Tenemos un hombre ahí diciendo que qué tienen que ver los taínos. ¿Cómo que qué tienen que ver los taínos si fuimos a nosotros que nos robaron, nos hurtaron, nos mataron? How is it God? Because Tainos don't believe in God. It's a pagan culture. You put your hand down. Listen, necesitamos this is entender. intelligence. This is an intelligent question. It's not about wisdom. It's about a factual question. You're reading the Bible, but you're claiming Taino. Which is it? Are you Taino or are you a Catholic or a Christian? Este es el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 1. Keep reading the Habló Bible. Yahweh a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh, vuestro Dios. Don't Dios believe dio in un God. mandamiento claro Tainos en don't Levítico believe in 19 God. de ser santo, Tainos don't believe in God. contrario a lo No que el Taino cristiano ever enseña que believed in tenemos que God. ser santos, Ever. pero Not cuando one están time. No, en medio now del you want me to go over revolú, there. dicen I que bet nadie you puede do. ser I santo. bet you do, Yo no Slick. soy I love perfecto. your hat. Right? Tainos don't believe in God. Factual, 100% owned. You've been owned. So, You've been owned. Owned. hemos venido a parar aquí porque hemos desobedecido, claramente, y porque hemos preferido a otros dioses más que a nuestro Padre. Y dentro de esa desobediencia, pues venimos aquí a parar en el estado en que estamos. Nos colonizaron, nos mataron, nos robaron, ¿verdad? Porque estaba profetizado que Dios nos iba a entregar a nuestros enemigos y que íbamos a ser llevados como esclavos. So, el hecho es que tenemos que dejar de pecar, tenemos que dejar de ser desobedientes y necesitamos entender qué es el pecado, porque entendemos lo que es el concepto de pecado, pero la definición bíblica la pasamos por alto, porque pensamos que es hacer lo que a Dios no le agrada. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? Este es el libro de 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. So, el tú romper la ley de Dios es lo que define lo que es el pecado. La ley define lo que es el pecado. So, para dejar de pecar necesitamos entender que tenemos que dejar de pecar. Necesitamos entender que el hecho de que la ley te dice que no comas cerdo, que está en la ley de Dios, te dijo no lo comas, el hecho de tu desobedecer, estás entrando en lo que es el pecado, estás participando de eso. So, necesitamos entender que el quebrantar la ley de Dios es lo que determina lo que es el pecado, y eso es lo que la iglesia omite, por cuanto se les ha enseñado así, ellos han continuado a enseñar así, pero vimos en Mateo 5 que seremos llamados pequeños si enseñamos que los mandamientos no se tienen que cumplir. Este es el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? So, el hecho de que
Dios haya derramado su gracia sobre nosotros, no significa que nosotros ahora vamos a venir y hacer lo que nos da la gana. Dios no cambia, ya te dijo algo. Ya te dijo que no puedes desobedecerle, que tienes que ser santo, que el guardar los mandamientos es lo que debes de hacer. Contrario a lo que enseña la iglesia, que ya los mandamientos no tienen que cumplirse, cuando claramente la escritura te dice lo contrario. Aquí le vamos a hacer caso. Le vamos a hacer caso al hombre que nos dice que no guardemos los mandamientos, o le vamos a hacer caso al Dios que nosotros proferimos, que servimos. Este es el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Él dice, confirmamos la ley ahora. Ahora la establecemos. ¿Cómo tú vas a establecer una ley quitándola? No puedes quitar una ley diciendo que la vas a establecer. No, cuando tú la estableces, tú la cumples, la ejecutas. Vemos los discípulos, luego de Cristo, seguir la ley, diciendo que ahora la establecemos. Porque la palabra claramente dice que el hecho de tú guardar la ley es la manera en que tú demuestras el amor a Dios. Si tú quieres amar a Dios, la Biblia te enseña que entonces guarda los mandamientos. El libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Por ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Cristo te está diciendo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y no tan solo eso, que te pone una condición para que el Espíritu Santo venga a ti. Dice que yo rogaré, y entonces rogaré al Padre para que les envíe el Consolador, el Espíritu Santo. Tenemos que entender que no tan solo amamos al Padre por medio de guardar los mandamientos, sino que Cristo, Yahweh Shai, habla con el Padre para que nos dé el Espíritu Santo. Es importante guardar la ley, es importante entender quiénes somos, es importante entender por qué llegamos al estado que estamos, destruidos, siendo cola en vez de cabeza, cuando Dios dijo que nosotros íbamos a ser cabeza. Este es el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Sabemos claramente que las personas que asisten a la iglesia moderna tienen un deseo de agradar a Dios. Hay algo en ellos que quieren realmente agradar a Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento, no conforme a la verdad, sino conforme a las costumbres y tradiciones que le enseñó el hombre, que les enseñaron todas las instituciones religiosas, que claramente te enseñan contrario a lo que estableció Dios. El libro de Galatas, capítulo 3, versículo 10. Quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición, porque la Escritura dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Claramente necesitamos guardar la ley, porque si no estamos bajo maldición. Por eso es que estamos en el estado que estamos, porque dejamos de guardar la ley, abandonamos las instrucciones de nuestro Padre. Dios dio unas instrucciones claras, que fuésemos obedientes a ellos, y se nos ha enseñado lo contrario. Por eso hemos venido a hacer cola, como dije ya, y no cabeza. Este es el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 10, que dicen a los videntes, no veas, y a los profetas, no los profetecéis
lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejar el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia solamente quiere enseñarte lo que tú quieres escuchar. ¿Para qué? Para que te sientas cómodo. Porque eso es lo que quiere el cristiano, sentirse cómodo. Porque para el cristiano todo es a base de emociones, es a base de lo que le gusta, Así lo es. que no le gusta, cómo se siente, si se siente bien, si se siente mal. Y tenemos que dejar esa mentalidad a un lado. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo que el Padre dijo que hiciéramos, que era que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Dice que si les queremos amar, que guardemos esos mandamientos. Este es el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 7. La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. Son los mandamientos de Dios es lo que nos da vida, lo que nos da luz. Este es el libro de 1 Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues vamos a empezar con el versículo 1. Todo aquel que cree en Yahweh Shai, el Mashiach, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. No es difícil guardar los mandamientos de Dios. Están ahí. Nos las dio. Es la palabra de Dios. Es las instrucciones que Él dio desde el principio. Y necesitamos entender que nos compete a nosotros, los taínos, los descendientes de indígenas de taínos, los taínos, los mayas, los incas, los nativoamericanos, los afroamericanos, que somos parte de esas 12 tribus. No les compete a más nadie. Porque Dios viene a salvar a su pueblo y a su pueblo solamente. El libro de San Juan, capítulo 5, versículos 46. Porque si ustedes creyeran a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Porque si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? ¿Qué te dice? Que le tienen que creer a Moisés para que entonces muestren que le creen a Cristo, a Yahweh Shai, porque es la única manera. Versículo 46, porque si ustedes le creyeran a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Si no creen en la ley de Moisés, que no es la ley de Moisés, que se le dice así por costumbre, pero claramente la dio Dios en el monte Horeb. Si no crees en Moisés, en lo que Moisés te ordenó por medio del Padre, quien el Padre dio instrucciones a Moisés, ¿cómo vas a creerle a Cristo, a Yahweh Shai? Este es el libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Yahweh Shai a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardes, guárdalo y hacedlo. Mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cristo te dice, todo lo que el fariseo te diga que hagas, hazlo. Pero no lo invites a él, porque él dice y no hace. Cristo mismo te está dando instrucciones claras de ser obediente a la ley de Moisés. ¿Qué nos pasó?
que hemos puesto nuestra confianza en una institución religiosa que nos dice lo contrario a las palabras de Cristo. ¿Qué excusa nos hemos estado buscando para obedecer más al hombre que a lo que ha establecido Dios? Nuestro propio Salvador te dijo: guarda la ley de Moisés. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. ¿Dónde hemos parado? Porque ¿cómo es que hemos llegado a este estado mental en donde lo leemos, pero no lo entendemos? Vemos que está ahí, pero preferimos lo que nos dice el pastor que lo que está escrito en la palabra. Este es el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Eso está hablando de ídolos, en donde las tribus de Israel están yendo en pos de ídolos. No ha cambiado nada hasta el sol de hoy. Todavía siguen celebrando todas las fiestas paganas que el hombre blanco les ha puesto en la mesa. ¡Dele luz, Todavía hermano! siguen comiendo lo que el hombre blanco le puso sacrificado a ídolos. Todavía se siguen hartando de eso. No han cambiado nada. Por eso es que todavía estamos bajo las maldiciones. Porque no dejamos de celebrar todas estas fiestas paganas. Como la Navidad, San Valentín, Acción de Gracia, los cumpleaños. Todo esto son tradiciones paganas que se nos enseñó como que es algo bueno. Pero la palabra dice: ay de a lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así es, Y eso es lo que ha sucedido, que vemos la Navidad como algo bueno, siendo claro que es tradiciones en donde se les da, ¿cómo es? Tiene un trasfondo idólatra. La Navidad tiene un trasfondo idólatra. Es por todo esto que nos está sucediendo lo que nos está sucediendo, que somos cola, que estamos bajo maldición, pero el Señor llama a su pueblo a ser santo, a ser un pueblo separado de las demás naciones, un pueblo especial, como lo pudimos ver en las Escrituras. Y con todo esto, sin más que hablar, queremos dar toda gloria y honra a Yahweh, Ba'ashem Mashiach Yahushai. ¡Juan Sheshala! ¡Juan Yeshua! Muy bien.